Llegamos a la penúltima fecha de las eliminatorias con puestos aún en disputa y partidos claves en simultáneo. Analizamos los 5 duelos de la fecha 17 y con el simulador de resultados vemos las chances de cada país de llevarse una victoria. Uno de los 4 duelos en simultáneo será entre Paraguay y Ecuador en el Defensores del Chaco en Asunción. Paraguay llega al encuentro en quinto lugar de la tabla con 24 puntos, necesitando un punto para asegurar su clasificación directa, mientras que Ecuador está en segundo lugar con 25 puntos, ya con su lugar en el Mundial 2026 asegurado. Este es uno de los duelos menos parejos en toda la eliminatoria, ya que Paraguay ganó los 9 partidos que jugó ante Ecuador de local, un 100% de efectividad. El último duelo por las eliminatorias a Qatar no se jugó en Asunción, sino en Ciudad del Este, y Paraguay, ya eliminada, ganó por 3-1, mientras que Ecuador aseguró su clasificación al Mundial. En las estadísticas del partido se ve que la albirroja fue más efectiva, ya que tuvo menos remates y posesión, pero aprovechó mejor sus chances, anotando casi 1 de cada 3 disparos que intentaron. Este encuentro se jugará a estadio lleno, ya que Paraguay puede asegurar su clasificación luego de 16 años a un Mundial. El técnico Gustavo Alfaro conoce de manera perfecta a sus rivales y buscará aprovechar esto para sacar ventajas en lo táctico. La albirroja ganó los 5 partidos que jugó de local con Alfaro como técnico, siendo así la selección que más puntos sumó en casa en las eliminatorias, 19, al igual que Argentina. Paraguay tendrá varias bajas por lesión, la más importante siendo la de Julio Enciso, quien no se recuperó de una intervención en la rodilla. Tampoco tendrá a jugadores importantes como Matías Villasanti y Fabián Balbuena. Quien podría jugar de vuelta es Matías Galarza, suspendido en la fecha 16, mientras que hay varios nombres nuevos, entre ellos Ronaldo Martínez y Adrián Alcaraz. La selección paraguaya buscará vencer a la mejor defensa de estas eliminatorias. Sin Enciso, que anotó 2 de los últimos 3 goles de la selección, buscarán convertir a través del juego aéreo. Tras pasar años sin convertir goles de cabeza o pelota parada, Paraguay ya suma 4 desde la llegada de Alfaro al banco. La albirroja podría formar con Gatito Fernández en el arco, Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete y Alonso en defensa, Diego Gómez, Cubas y Galarza en el medio, Ramón Sosa, Almirón y Tony Sanabria en el ataque. La Tri no tendrá a Alan Franco entre los titulares porque fue expulsado en el último partido ante Perú, quien sí volverá a su goleador Ener Valencia, quien no fue convocado en junio por lesión, al igual que Hernán Galíndez y Gonzalo Plata. 2 jugadores que podrían debutar en este combo son Patrick Mercado y Brian Ramírez. Como en todos los partidos, la pregunta es qué hará Sebastián Becachese para mejorar el desempeño ofensivo. La Tri no convirtió goles en sus últimos 3 partidos y solo anotó 2 tantos ante selecciones que hoy están en zona de clasificación directa. Valencia es su goleador con 5 tantos, pero llega a una racha de 5 meses sin convertir goles en su club, el Inter de Porto Alegre. Un posible 11 sería con Galíndez en el arco, Ordóñez, Pacho e Hincapié en defensa, Preciado y Estupiñán de laterales, Caicedo, Vite y Daniel Castillo en el medio, Alan Minda y Ener Valencia en el ataque. Este es el partido más parejo en el simulador, con Paraguay sumando 43,6% de chances de ganar contra 30,1% de probabilidades para Ecuador, mientras que empatan en 26,3% de las simulaciones. Otro encuentro a la misma hora será entre Argentina y Venezuela en el Estadio Monumental de Núñez. La albiceleste ya clasificó fechas antes y está en el primer lugar de la tabla con 35 puntos. Venezuela está en el cupo de repechaje con 18 puntos, solo 1 por encima de Bolivia en la zona de eliminación. Este duelo tampoco es parejo en los antecedentes, ya que Argentina ganó 7 partidos jugando de local ante los venezolanos, además de empatar una vez. La Vinotinto nunca sumó 3 puntos en tierras argentinas. El último duelo por eliminatorias fue en 2022 con Argentina clasificada y Venezuela eliminada. La albiceleste dominó y ganó por 3-0. En las estadísticas la diferencia entre ambos equipos fue enorme, con Argentina triplicando a Venezuela en casi todas las categorías más importantes. Argentina no contará con Enzo Fernández tras su expulsión en el partido ante Colombia. Además de Fernández, está el resto del equipo disponible, con la gran mayoría de sus figuras convocadas. Las novedades de la convocatoria son José el Flaco López de Palmeiras y Alan Varela, quienes podrían debutar con la selección. Gio Lo Celso volvió a ser convocado y Nico Tagliafico volverá tras su suspensión. La gran noticia para Argentina es que este será el último partido de Lionel Messi por eliminatorias, así que será una despedida ante todo su público frente a su familia. Por esta razón el partido tendrá un significado más que especial para todo el equipo, por lo que buscarán una victoria más allá de estar clasificados.
El equipo de siempre de Scaloni sería con Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa, De Paul, Lo Celso y McAllister en el medio, Álvarez, Messi y Lautaro Martínez en el ataque. Venezuela tendrá varias ausencias importantes, ya que Yángel Herrera, José El Brujo Martínez y Yonder Cádiz fueron desconvocados por sufrir diversas lesiones y razones técnicas. Tampoco estará Telasco Segovia, fuera por acumulación de tarjetas, por lo que no tendrán a sus mejores volantes. Entre nombres que volvieron a ser convocados están el delantero Kevin Kelsey y el volante Carlos Falla de Deportivo La Guaira. Este combo será el más importante de la historia del fútbol venezolano, ya que puede asegurar que lleguen al repechaje por primera vez en su historia. Existe una mínima chance de poder clasificar de forma directa, pero están obligados a sumar al menos un empate, y que Colombia pierda su partido ante Bolivia para tener chances, ya que se enfrentarán en la última fecha. Su principal objetivo es asegurar el séptimo puesto ante los bolivianos. Para tener chances de ganar, Venezuela necesita llegar más hacia zona de peligro en ataque. Un problema que han tenido es que no han pisado suficiente el área rival, promediando apenas 10 toques por partido en esta área, el tercer peor número, solo superando a Perú y Bolivia. Para esto necesitan un gran partido de Jefferson Savarino, su jugador más creativo en zona de ataque. Un once de Batista podría ser con Romo en el arco, Aramburu, Ferraresi, Ángel y Navarro en defensa, Rincón, Cáceres y David Martínez en el medio, Savarino, Bello y Rondón en el ataque. El simulador da como claro favorito a Argentina, con un 76,6% de chances de ganar. Venezuela apenas suma 5,8% de probabilidades y hay 17,6% de chances que termine en empate. Cruzando el Río de la Plata se enfrentarán en simultáneo Uruguay y Perú en el Estadio Centenario. Uruguay está en el cuarto lugar de la tabla con 24 puntos, a un punto de clasificar, mientras que Perú está en el noveno lugar con 12 puntos, con una mínima chance matemática de alcanzar a Venezuela en el cupo de repechaje. Uruguay tiene una cómoda ventaja en los antecedentes disputados de local, ganando 7 partidos contra 2 victorias peruanas y un empate. El último duelo entre ambos por eliminatorias fue más que polémico, con Uruguay ganando por 1-0 y todo Perú reclamando que una pelota parada por Sergio Rochet cruzó toda la línea de gol. En las estadísticas el partido también fue parejo, con Uruguay llegando un poco más, pero sin mucha diferencia sobre los números peruanos. Uruguay tendrá a 2 jugadores suspendidos, Naitán Nández y Ronald Araujo, por acumulación de tarjetas, mientras que Darwin Núñez cumplirá la sanción por los incidentes en la Copa América. Tampoco estarán 2 titulares, Josema Jiménez y Maxi Araujo, ambos fuera por lesión. Una novedad será Kevin Amaro, jugador del Liverpool uruguayo. El equipo de Marcelo Bielsa sigue con la obligación de aumentar sus remates al arco. Solo promedian 8,6 disparos por partido, el segundo peor número de las eliminatorias y un total que va bajando fecha tras fecha. En el último partido ante Venezuela intentaron 12 remates, sumando más de 10 disparos luego de 9 partidos. Algo poco entendible en una selección con muchas opciones de alto nivel en ataque. Un posible 11 de Uruguay sería con Rochet en el arco, Varela, Cáceres, Olivera y Piquerés en defensa, Ugarte, Bentancur y Valverde en el medio, Cristian Olivera, Facundo Torres y Rodrigo Aguirre en el ataque. Perú tendrá varias ausencias, ya que Renato Tapia está suspendido, mientras que Edison Flores y Alex Valera fueron desconvocados por lesión. Varios de sus veteranos tampoco estarán por lesión, como Paolo Guerrero y André Carrillo, mientras que Gianluca Lapadula no juega en su club. Hay varios nombres nuevos, como el caso de Piero Cari, de 18 años, al igual que Alessandro Burlamaqui, ambos de Alianza Lima. El retorno más importante es el de Yoshimar Yotun, quien jugó su último partido por la selección en el 2023. Perú mantiene una chance matemática de clasificar, pero esta solo seguirá si es que suma 3 puntos y Venezuela pierde ante Argentina, con el resultado propio siendo el menos probable que ocurra. El primer paso de Ibáñez es que la bicolor anote al menos un gol. Hasta ahora suma 0 goles en 8 partidos jugados fuera de casa. Si no convierte en este encuentro, se convertirá en la primera selección en la historia de las eliminatorias largas en no anotar un gol de visitante, un récord que quieren evitar como sea. Incluso Venezuela de la campaña de 1998, donde sumó solo 3 puntos, anotó al menos un gol. La presión recaerá en sus jugadores en ataque, ya que ninguno de ellos ha anotado goles por la selección hasta ahora. El único delantero de área en la convocatoria es Luis Ramos, quien tendrá la mayor presión para convertir. Ibáñez podría poner en cancha a Gales en el arco, Advíncula, Zambrano, Abraham y López en defensa, Yotun, González y Peña en el medio, Polo, Grimaldo y Ramos en ataque.
Las simulaciones favorecen al equipo local, con Uruguay sumando 57,7% de chances de ganar contra un 16,4% para los peruanos. Hay 25,9% de chances de un empate. El último partido en simultáneo será entre Colombia y Bolivia en Barranquilla. Colombia está en sexto puesto de la tabla con 22 puntos, 4 por encima del cupo de repechaje, mientras que Bolivia está con 17 puntos, en octavo lugar a 1 de Venezuela. Al igual que los casos anteriores, en este duelo el local tiene un récord dominante. Colombia ganó los 7 partidos que enfrentó a Bolivia de local sin muchos sobresaltos. El último duelo por las eliminatorias a Qatar culminó con una victoria por 3-0. La diferencia en las estadísticas fue abrumadora, con Bolivia apenas intentando 2 remates al arco y un poco más de 25% de posesión, un dominio total de los colombianos. Néstor Lorenzo no contará con varios jugadores en este partido, como Daniel Muñoz y Kevin Castaño, suspendidos por acumulación de tarjetas. Tampoco estará John Hader Durán, quien tuvo polémicas en el combo pasado, pero esta vez quedó fuera por molestias físicas. La gran novedad en la convocatoria es el retorno de Dairo Moreno, el delantero de 39 años de Once Caldas. El goleador de la Copa Sudamericana vuelve a la selección tras 9 años. La selección colombiana necesita encontrar la forma de romper su mala racha, ya que suma 6 fechas sin una victoria en eliminatorias. Lo que parecía un camino fácil a la clasificación, ahora se complicó, aunque tiene la ventaja de enfrentar al rival más débil cuando juega de visitante. El objetivo de Lorenzo es encontrar opciones en ataque. El equipo solo anotó 4 goles en sus últimos 5 partidos y 3 de ellos los anotó Luis Díaz, además de asistir el otro tanto, de John Durán. Díaz, hoy jugador del Bayern Múnich, es la gran figura de la selección, pero necesita opciones para que las defensas tengan una distracción y no se enfoquen 100% en él. Lorenzo pondría un 11 con Vargas en el arco, Andrés Román, Sánchez, Lucumí y Mojica en defensa, Lerma y Ríos en el mediocampo, Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y John Córdoba en el ataque. La mayor ausencia en Bolivia seguirá siendo Ramiro Vaca, suspendido por doping positivo hace meses. Tampoco estará Lucas Chávez porque fue expulsado ante Chile. Entre los retornos se destaca el de Henry Vaca, quien vuelve tras un año fuera, mientras que podrían debutar Darío Torrico y Gustavo Peredo, este último el goleador de la Liga Boliviana. Bolivia llega luego de mucho tiempo con chances de clasificar al menos al repechaje en el último combo de eliminatoria, y sumar puntos en este partido los acercará de gran manera al objetivo, en especial considerando que el último partido será en el Alto. Será clave el trabajo defensivo, ya que la selección recibió 15 goles en contra en sus últimos 4 partidos jugados de visitante, y concedió goles en todos sus partidos jugados fuera de casa. Un posible 11 de Villegas sería con Vizcarra en el arco, Jaquín, Morales y Zabala en defensa, Medina y Fernández de carrileros, Villamil, Robson y Ervin Vaca en el medio, Terceros y Algarañas en el ataque. Colombia tiene una amplia ventaja en el simulador, con un 74,2% de probabilidades de ganar contra solo 6,5% de chances de un triunfo boliviano. Hay un 19,2% de simulaciones que terminan en empate. El último partido del Superjueves enfrentará a Brasil y Chile en Río de Janeiro. Este partido no tiene interés deportivo, ya que Brasil aseguró su cupo directo con 25 puntos, mientras que Chile ya está eliminada, en el último puesto de la tabla con 10 puntos. Este duelo no cambia la tendencia histórica anterior. Brasil controla con comodidad el historial ante Chile de local. Ganó 7 partidos de 7 disputados. El último duelo por las eliminatorias a Qatar fue una goleada por 4-0, una victoria cómoda. En las estadísticas se ve la diferencia en los remates al arco, donde Brasil intentó más que el doble que los chilenos. Brasil no tendrá a varios nombres importantes, el principal siendo Vinicius Jr., quien no fue convocado porque estaba suspendido y Carlo Ancelotti ya lo conoce. Tampoco estará Rodrigo por su falta de minutos en Real Madrid y Mateus Cunha fue desconvocado por lesión. Hay varios jugadores de la liga local que podrían debutar, como Jan Lucas del Bahía, Samuel Lino del Flamengo y Caio Jorge del Cruzeiro. La canariña buscará encontrar una idea de juego bajo el mando de Ancelotti. Su principal objetivo, al igual que muchas selecciones anteriores, es llegar más al arco rival. En los 2 primeros partidos con el italiano como técnico, Brasil apenas intentó 3 y 9 remates al arco, números muy bajos para una selección con el talento de Brasil. Para comparar, en los últimos 4 partidos de la última eliminatoria, Brasil superó los 20 remates en 2 de sus 4 partidos. El equipo está muy lejos de su rendimiento en aquella campaña y será aún más difícil sin referentes como Vinicius en esa zona. El equipo de Ancelotti podría formar con Alisson en el arco, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Caio Henrique en defensa, Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá en el medio,
Estevao, Rafinha y Richarlison en zona de ataque. Chile está en un proceso de renovación, por lo que no estará ningún jugador de la generación dorada. Más de la mitad de los convocados tiene menos de 10 partidos en la selección y 9 de ellos nunca jugaron un partido por la roja. Uno de los retornos es el de Ben Brereton Díaz en zona ofensiva. Tras la renuncia de Ricardo Gareca, Nicolás Córdoba volverá a ser el interino en estas últimas fechas. La Roja está obligada a mejorar todas sus líneas para apuntar a un proceso de recambio para las próximas eliminatorias. El primer paso es su trabajo de visitante. Apenas sumó uno de 24 puntos posibles, y en esta fecha le toca la visita más difícil del calendario. Sacar al menos un empate daría una esperanza a futuro. La selección también está obligada a evitar su peor campaña en la historia de las eliminatorias largas. Están 2 puntos por detrás de su total para Corea-Japón 2002, por lo que si pierden este partido, estarían obligados a derrotar a Uruguay en la última fecha para no sumar otro récord infame a esta campaña. La Roja podría formar con Vigorux en el arco, Ormazábal, Maripán, Díaz y Suazo en defensa, Loyola, Pizarro y Echeverría en el medio, Osorio, Cepeda y Gonzalo Tapia en el ataque. Brasil es el claro favorito en el simulador, con un 73,7% de chances de ganar, mientras que Chile suma 7% de probabilidades. Hay también un 19,3% de chances que termine todo en un empate. Para ustedes, ¿cuáles serán los resultados en esta fecha 17? Para saber cómo llegan a esta fecha, hagan clic en el video con las probabilidades tras la fecha 16.